En estos días todos estamos viviendo momentos convulsos socialmente y económicamente por todo este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un tema que yo creo que a todos nos desconcierta, a todos nos preocupa y a todos nos gustaría echar una mano, nos gustaría ayudar para poder de alguna forma acabar con ese sinsentido que es la guerra. Y yo creo que todos también nos cuestiona cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando hay tantas herramientas para colaborar, para ayudar, para comunicarse, para tantas cosas, se pueda llegar a un punto en el que no hay marcha atrás, en el que se tiene que resolver las cosas a través de una guerra. Y digo que a todos nos conmueve porque es algo que yo creo que no nos entra en la cabeza. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo es posible que dos gobiernos, que personas que en teoría pues, están capacitadas y cuando hablo de personas hablo de eso, de los dirigentes de los países que están bien capacitados para afrontar este tipo de situaciones, pues no han podido llegar a un acuerdo, no han podido negociar. Y digo que es curioso porque muchas veces cuando con los niños ocurre eso, que les enseñamos que no se puede estar resolviendo las cosas a golpes, a palos, a peleas, ¿no? Sino que siempre es posible dialogar. Es lo que les enseñamos a nuestros hijos. Les decimos, no hace falta pegarte con tu hermano, no hace falta que llegues a las manos con ese muchacho que te ha hecho algo, sino intenta dialogar, intenta pues, hablarlo y ver si podéis llegar a una conclusión y llegar siempre pues, a algo amistoso. Entonces, si algo que hacemos constantemente con nuestros hijos, con los niños, si no somos capaces de hacerlo nosotros, que somos adultos, ¿qué clase de sociedad es la que estamos creando? Digo que es preocupante porque, evidentemente, llegar a algo tan terrible como es la guerra, pues es algo que se escapa pues yo creo que de la conciencia y del sentir de mucha gente, el ver que pues, algo tan atroz pues, no tiene solución, ¿no? Que dos sociedades se ven abocadas a llegar pues, a un enfrentamiento bélico y que no hay otra salida, que no hay alternativas pues, diplomáticas o de otra forma para llegar a solucionar los problemas. Y es porque, bueno, yo creo que todos tenemos claro que a pesar de que haya voluntad de negociar, muchas veces por detrás de todo eso hay otros intereses y son esos intereses los que al final provocan el que se llegue pues, a un conflicto bélico como el que estamos sufriendo ahora mismo. Y digo que siempre hay intereses porque está claro que detrás de todo esto siempre hay algo que todos tenemos claro, que es el dinero y el poder. Yo creo que son dos de los factores que al final hacen que una persona no sea capaz de ver la realidad pues de forma clara, de forma pues que tenga sentido, ¿no? Sino que al final se deje llevar pues, por una serie de ambiciones que van más allá de la capacidad de raciocinio. Evidentemente, el dinero y el poder pueden destruir una persona, pero yo estoy convencido que detrás de todo eso hay algo más. Por eso una guerra que es verdad que podría llegar a ser mundial, ¿no? Que podría extenderse a más países y que pudiera tener pues, un desenlace quizá, evidentemente, indeseado para todos, pues al final, en primer lugar, sí que es mundial porque nos afecta a todos, ¿no? De una forma u otra nos está afectando, a todos nos gustaría ayudar, todos de hecho estamos colaborando de alguna forma a través de pues, envío de alimentos, envío de pues, cosas de primera necesidad, ¿no? De medicinas, cosas que puedan utilizar en los hospitales, etcétera. Pero a todos nos gustaría ir más allá, es decir, acabar con la guerra de una vez. Y no se trata de que todos nos vayamos allí, de que cojamos un fusil, ¿no? O una ametralladora y nos vayamos allí y nos liemos a pegar tiros, porque esa no es la solución. No es la solución, evidentemente. Y lo digo porque detrás de todo esto
detrás de una persona que al final parece que se le ha ido la cabeza, ¿no? Y muchos pueden decir, está loco, es un demente. Yo no soy psiquiatra ni nada por el estilo, pero sí sé lo que puede pasar en la cabeza, ¿no? Por la cabeza de una persona cuando es capaz de meterse en un fregado como este, o como esto de la guerra. Y es porque al final hay alguien que nos engaña de tal forma que pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o que es en beneficio de un país, de una sociedad. Ese alguien es el demonio y parece que muchas veces no creemos en él, pensamos que ese mundo espiritual no existe, sin embargo sabemos que sí que hay algo ahí detrás que afecta, que es capaz de llevarnos a límites que, pues que no pensábamos que fueran posibles. Esta cuaresma la hemos comenzado pues con estas lecturas, sobre todo con el Evangelio, en el que Jesús es llevado al desierto por el demonio, perdón, es llevado por el Espíritu Santo, y allí en el desierto el demonio le tienta. Y le tienta pues como a todos nosotros, con las cosas que a nosotros también nos pueden llamar la atención, que nos pueden hacer que al final pues cedamos nuestra voluntad y caigamos en cosas que a lo mejor no teníamos pensado. Una de ellas es el dinero, otra es el poder, otra es lo que me apetece, otra es lo que quiero, ¿no? Es decir, una serie de cosas que al final todos estamos involucrados, todos de alguna forma somos tentados de esa forma. Jesús las venció, esas tentaciones, es lo que leemos en ese pasaje del Evangelio, en el que Él, a través de la propia palabra de Dios, es capaz de luchar y es capaz de vencer la tentación. Pero no todos somos así, no todos podemos vencer la tentación, porque a veces esa tentación es demasiado fuerte y no somos capaces, porque no tenemos ni las herramientas ni tenemos las armas, podríamos decir, para poder luchar contra eso. Y es entonces cuando, al ser vencidos por el demonio, pues caemos en cosas que irremediablemente afectan o hacen daño a otros. Con eso no quiero exculpar a Putin o a cualquier otro pues eso, que nos ha metido a todos en este enredo, pero sí lo que quiero transmitir, y yo creo que es una reflexión un tanto, pues yo creo que lógica, es decir, es que todos al final podemos caer en cualquier cosa. Depende pues de las posibilidades que tengamos, depende de lo que tengamos al alcance pues de nuestra voluntad, pero muchas veces cuando caemos es porque el demonio nos ha tentado, porque el demonio nos ha llevado allí donde nuestras fuerzas ya no son capaces de resistir. Y a veces son cosas muy tontas, pero a veces son cosas muy serias. En este caso es algo muy serio, ¿no? El intentar pues anexionarse un territorio, el intentar pues bueno, lo que haya detrás de toda esa, ¿no? Las razones que hayan llevado a esta guerra, pues al final ahí hay una lucha que no ha sabido vencer. Y en primer lugar porque Rusia, como tantos otros países, han expulsado a Dios de sus vidas, los han expulsado a Dios y a todo lo que es espiritualidad lo han expulsado de la sociedad. Muchas personas sienten que ya no tienen pues posibilidad de acudir a nadie, no hay nadie que les pueda ayudar. De alguna forma han tratado de quitarles el alma también. Eso a lo largo de muchos años que pues en estos países han tratado de luchar contra todo lo que es la religión y todo lo que es el sentido de Dios y la trascendencia. Entonces, precisamente en estos países donde no tienen esta posibilidad de agarrarse, ¿no? a algo, pues están más expuestos que nadie precisamente a la acción del demonio, porque no pueden vencerle, no pueden en absoluto. Entonces, lo que nos queda a los demás es efectivamente participar en esta guerra, pero de la forma que nos ha pedido el Papa, de hecho, es a través de nuestra oración. La oración no es algo que muchas veces se oye, ¿no? Bueno, pues venga, no nos queda más que rezar. No, la oración tiene poder, tiene muchísimo poder. Evidentemente la oración no es algo que digas yo rezo y Dios me hace caso, es decir, Dios no es mi sirviente, no es el genio de la lámpara, pero Dios escucha las oraciones, todas las oraciones son escuchadas. Por eso lo que nos propone o lo que propongo yo también hoy es el decir, oye, la oración surge efecto. La oración es vital porque es nuestro nexo de unión con Dios y Dios es todopoderoso. Lo que yo no puedo, donde yo no llego, allí puede Dios, allí llega Dios siempre. Entonces yo creo que este combate, esta guerra,
es más que una guerra física, es una guerra también espiritual. Una guerra espiritual porque estamos luchando contra las fuerzas del mal, y ahí está el demonio detrás y todos sus ángeles. Es una guerra espiritual que, como decía San Pablo, nuestra lucha no es contra la sangre ni contra la carne, sino contra los espíritus del mal. Eso ya lo decía San Pablo hace 2000 años. Y es verdad, es decir, ahí es donde podemos también, o donde más podemos ayudar. Evidentemente, todo nuestro apoyo, nuestra ayuda humanitaria es necesaria, pero algo que podemos hacer todos y de forma muy sencilla y constantemente es rezar. Rezar y pedirle a Dios que, pues no que acabe con la guerra, sino que de alguna forma estas personas puedan escuchar hablar de Dios, puedan oír que hay una esperanza, puedan pensar que no es todo el dinero, no es todo el poder, sino que por encima de eso hay algo mucho más grande, hay algo mucho más impresionante, que lo que consigamos en esta tierra, ¿no? Este mundo, al fin y al cabo se va a quedar aquí, pero que hay una eternidad, hay algo que nos está esperando y ese algo merece la pena. Y no se conquista con las armas, no se conquista con la fuerza, no se conquista destruyendo al otro, sino al contrario, se conquista amando, se conquista alargando la mano, ayudando al otro, socorriendo al otro. Y todo eso es algo que hay muchas personas que no han llegado a escuchar o que si lo han escuchado no lo han descubierto. Nuestra labor hoy es rezar por esa gente que no ha descubierto todo eso, por toda esa gente que no tiene la suerte de conocer a Dios, que no tenía la suerte de tener a alguien que les dé una palabra de esperanza, de aliento y que les hable de la vida eterna. Esa es nuestra labor hoy. Yo creo que es una labor importante y que no podemos dejar pasar, que podemos hacer todos los días y constantemente, siempre que nos acordemos, siempre que podamos, que esa oración sea la oración del corazón constante para pedirle a Dios que ayude, que socorra no solo al pueblo ucraniano, sino también a todos esas personas del pueblo ruso, primero que no quieren luchar, pero también por todos aquellos que están tan equivocados, que en su fuero interno probablemente lo que hay es desesperación, hay desesperanza y no saben hacer las cosas de otra forma. Recemos también por ellos.